Hola. Bueno, hoy día vamos a resolver un problema de SEP o sistema eléctrico de potencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a calcular la impedancia de cada elemento del sistema de potencia en valores por unidad. Dos. En el segundo caso vamos a obtener el diagrama equivalente por fase del sistema de potencia en valores por unidad. En tercero, vamos a escribir las ecuaciones de admitancia de nodo en función de voltaje en cada nodo. En este caso nos va a servir como para verlo mejor en vez de utilizar el método de inspección. O de dónde llega el método de inspección con esto. Como cuarto, vamos a determinar la matriz de admitancia de nodo del sistema en valores por unidad. Bueno, empecemos. Bueno, para este tipo de problema, lo más sugerible es seccionarlos por zonas. En este caso, vamos a decir que por cada transformador tenemos una zona. En este caso aquí tenemos una zona. Zona 1. Después aquí tenemos otra zona, que es la zona 2. Y finalmente tenemos la zona del medio, que va a ser nuestra zona 3. Zona 3. Bueno, en cada una de estas la vamos a llamar por zona. Bueno, empecemos haciendo la 1. Bueno, la potencia base son 100 megavolt ampere. En este caso, lo primero que hay que hacer es ver qué voltaje de línea existe en el general 1, porque vamos a hacer de izquierda a derecha. El voltaje base de línea a línea en el trafo 1 va a ser nuestro voltaje nominal. En el voltaje de baja tensión, o el voltaje, bueno, en este caso de bajo voltaje, del transformador 1. En este caso sería 22.000 kV. La impedancia de nuestro generador 1, que estamos implementando, es 0,9. Bueno, pero este tipo, ya sabemos que este tipo de impedancia hay que calcularle una base nueva. Por lo cual, utilizando la ecuación, sería la de la base nueva, nos queda que es o la base propia de vamos a dar la base propia multiplicado por la potencia de base nueva sobre el S base vieja o propia multiplicado por el voltaje base propia o anterior propia sobre el voltaje de la base nueva. Y todo esto al cuadrado. Bueno, en este caso es simplemente reemplazar aquí, o reemplazar, en este caso, la impedancia de la base nueva es igual a la base propia, que es 0,9, multiplicado de la base propia, que es 100, digo de la base nueva, bueno, en este caso en la potencia base sería la base nueva, sobre 100, acuérdense que este es del trafo, 0,9. Voltaje base propia, que es 22, que es lo mismo que tenemos como el voltaje base que obtuvimos sobre el voltaje es 22 de la base anterior. Entonces esto nos queda 0,9 o la misma. Bueno, y ya, como ya está en por unidad, también está en por unidad. La impedancia que tiene este generador 1 como base nueva es igual a 0,9 J por unidad. Muy fácil. Bueno, en el otro caso,
como que nos queda ver, como aquí no hay impedancia en la línea, se sigue con el trafo. Bueno, ahora calcular la impedancia del trafo, porque estamos en la zona 1, que ya seleccionamos que va a ser todo esto, este de aquí. Entonces es la misma ecuación, solamente que ahora en vez de ser el del generador, va a ser el del trafo 1 de la base nueva. Es la impedancia del trafo, en este caso la impedancia del trafo es del 10%, o sea 0,1, multiplicado por el S del anterior, en este caso es de 100 y este igual es de 100, entonces nos queda 0,1 por 100 megavolt ampere sobre 100 megavolt ampere. Se me olvidó la unidad, pero aquí lo vamos a enmendar. Y bueno, en este caso el voltaje igual es de 22 y en este caso la parte del primario igual es 22. Entonces nos queda 22 kilovolt sobre 22 kilovolt. Kilovolt. Y eso nos da 0,1 ampere unidad. Bueno, ahora la admitancia, la impedancia del transformador 1 de la base nueva, o del BN, base nueva, es 0,1 J por unidad. Bueno, ahora nos vamos a la zona 2, que secciona toda esta parte de aquí. Solo vamos a encargarnos de esta. Ya. Ahora hay que pillar el voltaje base. En este caso se utiliza la siguiente ecuación, que es el voltaje de la base línea 1 sobre el voltaje base de la línea 2. En este caso es como lo que vinimos haciendo aquí. Ahora, para obtener el voltaje base de la línea 2, bueno, para todo esto, estos transformadores todos están en estrella, por lo cual nos queda el voltaje, este es igual al voltaje nominal de la parte del primario del trafo 1 sobre el voltaje nominal del secundario del trafo 1. Sí. Ya entonces sabemos que es 22 kilovolt sobre 110 kilovolt. Ya sabiendo que este voltaje línea, que ya lo óptimo es 22 kilovolt, giramos o mandamos esto acá, el voltaje base línea 2 con un poco de álgebra, invertimos y lo mandamos hacia el otro lado, nos queda 110 kilovolt sobre 22 kilovolt multiplicado por el T, que es 22 kilovolt. En este caso todos los kilovolts se van, vamos a añadirlo, kilovolt. En este caso se va completamente con y nos queda finalmente que es 110 kilovolt. El voltaje base de la línea la parte 2. Bueno, ahora hay que buscar la impedancia base para la zona 2, porque aquí tenemos resistencias, ya, por lo cual nos queda la impedancia base para la parte 2 o zona 2 es el voltaje base de la línea 2 sobre la potencia aparente base trifásica y todo al cuadrado. Bueno, entonces sabemos que es 110 kilovolt al cuadrado sobre 100 megavolt ampere. Bueno, resolviendo eso nos queda 121 ohms. Entonces, ahora esta impedancia hay que transformarla a impedancia por unidad. Bueno, eso se realiza viendo que tenemos aquí. En este caso tenemos solo la línea de transmisión 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Bueno, entonces número 1 se ve que tenemos dos iguales, por lo cual van a ser iguales esta resistencia, y tenemos que calcular solamente dos resistencias, en este caso
el Z de la línea de transmisión 1, línea transmisión 1 en por unidad es igual al Z de la línea de transmisión sobre el Z base, para transformarla por unidad. En este caso es J242 sobre 121. En este caso este sum y este igual es sum, con lo cual nos queda que es J2 en por unidad. Acuérdense que el por unidad es adimensional. Bueno, ahora sabemos que el Z de línea de transmisión 2 es igual a Z de línea de transmisión 3. Y eso es 0,60,5 sobre 121. Y este ohm sobre ohm. Lo cual nos queda 1/2 de J por unidad. Bueno. Y ahora, bajando a la carga, o ya teniendo estas, bajando a la carga, nos queda el Z de la carga. Bueno, en este caso hay que ver que el FP es igual a 1. Eso significa que si el FP es igual a 1, significa que es una resistencia, o una resistencia pura, no nada de capacitores ni inductores. Bueno, ahora para la impedancia de la carga es puramente resistiva. Utilizamos las cosas que tiene la carga. En este caso tenemos potencia de la carga, voltaje de la carga y bueno, la impedancia. En este caso tenemos la impedancia de la carga por unidad lleva al voltaje solo el Z de la carga, de ahí vamos a ir por unidad, es igual al voltaje base de la carga sobre el S base de la carga. Y este va al cuadrado. Este es de la carga, vamos a ponerle de la carga igual. Vamos a ponerle aquí. Bueno, el voltaje base de la carga es 110 kilovolt sobre los 10 megavolt amperios al cuadrado. Eso es igual a 1210 ohm. Bueno, ahora el Z de la carga en por unidad es igual al Z de la carga sobre el Z base. Eso nos queda que 1210 sobre 121. Y este es ohm sobre ohm. Nos queda 10 ohm. Digo 10 en por unidad. Bueno, para la zona 3 es la parte de aquí. Entonces es la parte más sencilla que hay, que es como la del principio. En este caso tenemos que hacemos lo mismo que anterior, voltaje base de la línea 2 o de la zona 2 es sobre el voltaje de línea 3 de la zona 3 es igual al voltaje nominal del primario del trafo 2 sobre el voltaje nominal del secundario del trafo 2. Esto es igual a 220 sobre 24, es lo que está aquí. Por lo cual el voltaje base de la línea 3 es igual a 24 sobre 210 por el voltaje línea 2 de base de la línea 2, y esta cosa es, y si se acuerdan, este es 110 kilovolt, este es kilovolt. Bueno, y esta relación nos da que es 22 kilovolt. Bueno, ese va a ser el voltaje base de línea de la zona 3. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que resolver? Ahora tenemos dos impedancias más, que es en sí el del generador 2, que es 148, y este que es 12,6. Aquí se borró el kilovolt. Bueno, en este caso utilizamos la ecuación anterior. Entonces, en generador 2 es 1.48 y el del transformador es 0.126. Entonces, la reactancia sería la reactancia de la base, que sería 148, multiplicado por vamos a traer la ecuación, a ver, de nuevo aquí, esta aquí, parece que se entiende un poco mejor.
Y sería por la base nueva, que es 100 megavolt ampere, sobre el voltaje de la base propia. En este caso hay que revisar de cuánto el trafo. 100. No, este es el del generador. El generador es de 80. Entonces sería 80 megavolt ampere por el voltaje base propia, que es 22, que es de la línea 3 kilovolt, ¿vale? O sea, el voltaje base de la línea nueva a 22 kilovolt al cuadrado. Bueno, en este caso nos queda 1,48 por 100 y esto nos queda 1. Bueno, haciendo esto nos queda que esto es 1,85 por unidad. Y como impedancia nos queda Z del generador 2 de la base nueva es igual a J 1,85 por unidad. Ahora el del transformador 2 es lo mismo, solo que el 0.126 por base nueva es 100 sobre el trafo es 100, sí, era 100 multiplicado por, en este caso sería de la base propia, es 24 sobre 22, que es de la base nueva al cuadrado. Bueno, esto finalmente nos queda 0.1499 y eso lo vamos a llamar que es 1.15 por unidad. Entonces el Z del trafo 2 de la base nueva es 0,15 J. Bueno, para este caso, ¿qué más queda? Los voltajes. Bueno, este y este. O el voltaje del generador 1, que el de la base que tiene sobre real sobre la base. En este caso el de la parte 1 era 22 y este caso igual a 22. Queda 1, ángulo 0. Y el voltaje del generador 1, bueno, es lo mismo. En este caso podemos confirmar aquí que es 22, el de la base. Este, 22. 22 sobre 22. 1 igual, 1 ángulo 0. Bueno, en este caso ya calculamos toda la impedancia que tiene TCEP. Ángulo 0. El primer elemento era 0,9J. Aquí va este. De ahí va el de los trafos, que era 0,1J. De ahí viene esta barra gigante, que es la barra 2. La línea de transmisión. Aquí viene otra, de la 3. Aquí viene otra. Aquí hay otra barra. Finalmente, este que es un ángulo 0. En este caso, este puede quedar mejor. Quedaría como algo así, para que quede más bonito. Después, esta baja a una barra 5. Y finalmente, de la barra 5 va a una resistencia. En este caso, todas son. Bueno, tengo cuánto que era 10. Tengo un medio de J. Medio de J. Era 2J. Era J015. Me falta el del trafo. Aquí me falta una parte. Casi me la salto. Que es la parte del trafo. Aquí. Era 0.85. Ahí está. Bueno. Ahora, para hacer la matriz hay que calcular las admitancias de cada una de estas. Bueno, recordad que la admitancia es 1 sobre Z1. En este caso Z1 son estos valores que calculamos anteriormente. Y vamos a darle nombre al Z1. Lo sabemos que es la resistencia del trafo, del generador, del trafo, y así, de las líneas, la resistencia o de la carga, y así. En este caso Y1 sería 1 sobre Z1. En este caso Z1 es 0,9. Y vamos a dejarlo así, menos 10 noveno, 10 noveno, J.
Y2 sería 1 sobre J 0,1 menos 10J. Bueno, y vamos a seguir. Bueno, tenemos eso. Ahora para calcular la matriz de admitancia que vamos a hacer, tenemos que transformar la fuente de voltaje a fuente de corriente. Bueno, esta cosa es simple, que es una transformación de fuente. En este caso, transformación de fuente. Si en este caso solamente vamos a tomar la primera parte, que es menos 10 novenos de J. Este es un volt. Que es esta parte de aquí. Solamente vamos a tomar. Esta cosa, sabemos que el voltaje es igual a por la resistencia. En este caso sería voltaje es igual a I por 1 sobre Y. Porque este es el Z. Entonces nos queda al revés. Entonces nos queda voltaje por Y es igual a la corriente. Sería voltaje sería 1 por la admitancia, que es menos 10 novenos. Menos 10 novenos. Es igual a la corriente. Y la corriente son, y me falta el J, menos 10 novenos de J. Ya. Este es para la fuente de corriente 1. Para la fuente de corriente 2, bueno, es lo mismo, pero para este simplemente vamos a hacer la parte 3, que es escribir la ecuación de admitancia por nodo, sin los valores de la unidad o sin valores. O para hacerlo más sencillo lo vamos a hacer sin valores, para no enredarnos tanto. Ay, verdad, me faltó aquí una parte. Voy a explicar que este es la corriente. Es la corriente. Y bueno, la resistencia sigue siendo la misma. En este caso la admitancia, solo que queda así. Que es menos 10 novenos. Menos 10 novenos de J. Y este igual menos 10 novenos de J. En este caso la fuente es eso y la corriente es eso. Bueno, puedo hacer lo mismo con este. En este caso, para transformar de voltaje así a corriente queda así. ¡Tarán! Aquí. Ya, eso. Por lo cual, ahora modificando este. Bueno, este va a ser un poco demorado, este problema. En este caso partamos por el nodo 1. En este caso ya están como, por decirlo, los nodos, que son estas cosas de aquí, que lo vamos a utilizar como barra o nodo. En este caso lo vamos a separar. En este caso tenemos aquí una fuente de corriente, el voltaje, la resistencia, el nodo, la resistencia. En este caso, este es el nodo 1, B1, y este es B2. Vamos a decir que la corriente hace la siguiente forma, aquí, este es 1. Por lo cual aplicamos un LSK clásico, sería B1 por Y1, en este caso este Y1 y este Y2, más B1 menos B2 por Y2, igual a Y1. En este caso es mucho más sencillo, porque Y1 es bueno, por eso se utiliza la impedancia, para que sea más sencillo este cálculo. Bueno, nodo 2,
El nodo 2 es este de aquí. En este caso tenemos 3 voltajes. En este caso tenemos el voltaje este, y de la barra 5. Entonces tenemos B1, B2, B3 y B5. Observar que nos toca la barra 4, digo la barra 3. Bueno, y eso. Bueno, tenemos esta ecuación. Tenemos este circuito. En este caso hacemos más menos. Así. Bueno, respetando los signos, sabemos que vamos a hacer que todos estos no salgan. Entonces queda más menos, más menos, más menos. Bueno, nos queda B2 menos B1 por Y2 más B2 menos B3 por Y3 más B2 menos B5 sobre Y4 por Y4 igual a 0. Bueno, vamos a explicar. Este, el que es B2 menos B1, es este, B2 menos B1 por Y2. Ahora, B3, B2 menos B3 por Y3. Y finalmente, la gráfica sobre aquí, nos queda B2 menos B5 por Y4. Ahora, nodo 3. Nodo 3 es este de aquí. Entonces lo copiamos. Bueno, en este caso se dice eso, que la corriente va para acá. Entonces en este caso toca el voltaje 3, voltaje 2 y voltaje 5. Y recuerden que se puede saltar la barra. Y en este caso voltaje 4 igual. Entonces resolvemos este problema. En este caso sería, partamos del B3, de B3 menos B2. En este caso sería este. Este de aquí. B3 menos B2 por Y3 más B3 menos B5 por Y5 más B3 menos B4 por Y7 igual a 0. Bueno, nodo 4. El nodo 4 tenemos la fuente de corriente, el B4 y el B3. Bueno, y eso. El nodo 4 tenemos entonces nos queda B4, le falta poner el nodo aquí más menos, no confundirse. B4 menos B3 por Y7 más B4 menos, bueno aquí no tiene nada, entonces queda 0 por Y4, digo Y8, Y4, Y8, igual a I2. I2 bro, chido bro. Bueno, nodo 5, bueno, por lo cual nos queda, el nodo 5 nos queda este caso que toca 5, 3 y 2. Entonces nos queda el siguiente. Entonces el B5 menos B2 por Y4 más B5 menos B3 por Y5 más B5 por Y6, bueno, B5 menos 0, en este caso aquí 0 por Y6 igual a 0. Bueno, ahora tenemos que realizar las ecuaciones. En este caso para B1, para acá no. Entonces B1 por Y1
más B1 por Y2 menos B2 por Y2 igual a Y1. Factorizamos B1 sería Y1 más Y2 menos B2, Y2. En este caso vamos a hacer algo aquí para que sea intuitivo. A la hora de hacer la matriz, que te quede así, menos Y2 igual a Y1. Aquí tenemos nuestra primera ecuación. Ecuación 1. Ecuación 2, un poco más larga, pero no mucho. Nos queda B2 por Y2 menos B1 por Y2 más B2 por Y3 menos B3 por Y3 más B2 por Y4 menos B5 por Y4 igual a 0. Entonces vamos a ir primero de B1. B1 simplemente tiene el menos Y2. De ahí viene B2 que tiene Y2, Y3 y Y4. Y2 más Y3 más Y4 más B3 que solamente tiene B3, entonces B3 menos Y3 y aquí a B5, B5 solo tiene menos Y4 igual a 0. Segunda ecuación, ahora tercer nodo, en este caso vamos a ir un poquito más rápido. En este caso B1 no existe, entonces queda 0, más B2 tiene simplemente menos Y3, B3 tiene B2 tiene 3, Y4 y Y7, Y3, Y5 y Y7, más B4 tiene menos B7, Y7 y B5 tiene B5 menos Y5 igual a 0. Ecuación 3. Bueno, ahora nos queda nodo 3, nodo 4. El 4, nodo 4. Y 4. En este caso, este es más sencillo. En este caso, simplemente del nodo 4 tenemos independientes. Entonces, para B4, B4 y B3. Entonces, para B3 tenemos menos Y7. Para B4 tenemos Y7 y Y8. Igual a menos. Le dimos a Y2. Y finalmente, no, 5. Para el 5 tenemos B2, solo Y4, menos Y4. B3, menos Y5. B4, no Y4. B5 sería Y4 más Y5 más Y6 igual a 0. Bueno, ahora con todo esto, con todas estas ecuaciones, podemos armar la matriz. Vamos a hacerlo. Están penando, loco, están penando en mi casa, loco. Bueno, ahora sí. En este caso, nos queda de la siguiente manera. Tenemos toda esta matriz, una matriz de 5 por 5. Entonces nos queda, en este caso nos queda la matriz invertida, nos queda B1, B2, B3, B4 y B5. Y bueno, vamos a ir completando. Para la parte del nodo 1 nos queda Y1 más Y2. B2 nos queda menos Y2 y el resto con 0. 0, 0, 0. Y de aquí tenemos Y1.
porque aquí tenemos 5. Entonces para el nodo 2 nos queda menos y2, y2, y3, y4, más y5. 4 o 5. Sí, está en 4. Aquí más y5. Y4. Ok. Sí, y3. Y5. A ver. 4. 4. Y2, y3, y4. Ya. Y2, y3 y y4. Claro, no había. Entonces, medio menos y3. 0 y menos y4. En este caso, para esta barra, tenemos B1 es 0, B2 también es, no, B2 es menos y3, y3, y5 y y7. Nos queda menos y7 y menos y5. La de abajo nos queda 0, 0, menos y7, b4, y7, más y8, 0, 0, 0, y aquí tenemos y2. Finalmente nos queda 0, menos y4, p3 es menos y5, 0, y4, y5 y y6. Y finalmente este 0. Y esa es la matriz que debe dar. Y ahora, esta parte no la voy a hacer porque es un poco larga, la verdad. Que hay que reemplazar los valores obtenidos en esta parte, la parte primera, la parte 1, esta, y sumarlo cada uno, y en esta matriz. Pero voy a dar los resultados, que son los siguientes. Ya. Y con eso finalmente terminamos el problema. Bueno, ahora lo que hay que hacer con esta matriz la podemos llamar como Y por B igual a I. Igual, bueno, lo que hay que hacer aquí es ver el voltaje. En este caso quería voltaje. Aquí ocupamos la matriz inversa por la corriente. Bueno, finalmente nos da el voltaje por unidad de esta matriz. Bueno, y si se quiere obtener los valores reales, se tiene que ver por zona. En este caso B1, B2, B3, B4, B5. Bueno, B1 y B5 en una zona, B2, B3, B4 en la misma zona, y se multiplica por el voltaje base de esa zona. Bueno, muchas gracias por ver. Bueno, y también voy a agregar el código MATLAB abajo en la descripción, por si quieren ver los voltajes por unidad. En este caso están en MATLAB. Bueno, ahora sí, muchas gracias por ver.